Deseo que se encuentren muy bien, hermanos, este día. Vamos a tratar de repetir un video que quedó mal grabado hace unos días por una dificultad de audio. Y a la vez agradezco que eso ocurra porque vamos a poder no solo mejorar el tema, el contenido, sino posiblemente ampliar algunas cosas que en el anterior no pudimos ampliar y quedaron mal. Estamos hablando del día grande del Señor. Y yo de todo corazón deseo que usted como creyente, como hijo de Dios, esté esperando la venida de Jesucristo, esté esperando, confiado en el Señor, además que esté viviendo una vida piadosa, es decir, una vida apegada al plan perfecto de Dios de salvación y con todo ánimo y con todo corazón esté con sus ojos puestos en el objetivo que es alcanzar la eternidad. Siempre se ha platicado acerca de las bondades de Dios, de sus misericordias, pero pocas veces hablamos de que Dios un día va a juzgar a las naciones, va a tener que hacer juicio contra las naciones por su maldad. Israel siempre ha sido controversial durante toda su historia, ha sido una piedra pesada entre las naciones, es incómoda. No es realmente que los judíos, los israelitas, siempre hayan hecho bien las cosas. Cuando usted ve a la palabra de Dios y lee la historia de Israel, se va a percatar que Israel, en el lugar de ser un pueblo perfecto, tiene demasiadas deficiencias al seguir a Dios y tratar de obedecerle. Cuando vemos la historia de la historia de la iglesia se parece mucho a Israel. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, a través de Juan, le dedica 7 cartas a la iglesia, en donde 6 son desaprobadas y una sola es aprobada. Y la que es aprobada tiene condiciones que son sin ventaja respecto al resto de las iglesias. Una iglesia débil, pero es una iglesia que ama al Señor, que no ha dejado su primer amor. Y como quisiéramos que todos los miembros de las iglesias mantuvieran el fuego, su relación con Dios, la intimidad con Dios, la oración, la fe, revestirse de esa pureza que Dios quiere. Pero por mucho que querramos, solo vemos con una lupa los defectos grandes que tenemos como hijos de Dios, como congregación. Así que para aquellos que se mofan de Israel, creyendo que Israel ya no tiene nada que ver en el plan de Dios, usted debe empezar a meditar en lo siguiente. Y así es como abrimos el pequeño comentario que vamos a hacer de Zacarías 14. E intuyo que vamos a tener posiblemente más de un video para poder hablar de Zacarías 14. Debemos comprender lo siguiente. Piénselo usted así. Yo lo invito a que usted medite en lo siguiente. Zacarías no conoció a Jesucristo, está muy lejos del día en que Jesucristo iba a nacer. Toda la perspectiva política, social, religiosa, que estos profetas tenían como Zacarías, Malaquías, Miqueas y otros más, era lo que ellos estaban viviendo alrededor de un pueblo físicamente constituido, que en la actualidad se llama
Israel. Anteriormente, este país nace de la herencia que Dios le promete al pueblo a través de Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, que su nombre le es cambiado para Israel, y es de Jacob y la angustia de Jacob, que más adelante veremos en el libro de Jeremías, que hay profecías que están establecidas para este pueblo. Cuando estos hombres escribieron esta escritura, ellos para nada estaban viendo una iglesia. No existía para ellos una iglesia, existía un pueblo de 12 tribus constituidas, separadas o no, pero para ellos Israel y Judá eran 12 tribus que eran la herencia de Dios para Abraham, Isaac y Jacob, con un territorio definido, con una ubicación geográfica determinada, que puede ser localizada en el mapa hasta hoy día, con nombres que probablemente han cambiado un poco las poblaciones, la geografía interna de Israel ha cambiado un poco, pero allí está. Cuando los discípulos en Mateo 24, en Hechos, se le acercan a Jesús para preguntarle, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Ellos no estaban haciendo la pregunta acerca de un reino espiritual. Estaban refiriéndose enteramente a un reino terrenal, a un pueblo que ellos entendían que era su herencia y por el cual Dios vivía, y de acuerdo a las promesas que Dios le había hecho a sus antepasados, en el Antiguo Testamento ellos tenían claras las profecías. Cuando usted lee Zacarías a partir del capítulo 8, 9, 10, usted va entendiendo que hay una restauración del reino de Judá e Israel, de esas tribus que se separaron. Por lo tanto, cuando se escribe el Antiguo Testamento a manos de los profetas, ellos en ningún momento estaban pensando en que este tema del cual ellos están escribiendo es un tema espiritual, como algunos quieren darnos a entender que debemos leer estos capítulos como un evento totalmente espiritual. No hay forma que nosotros podamos acomodar la profecía a un ámbito espiritual, de una figura espiritual, de algo que ocurrirá en los cielos. ¿Y por qué lo comentamos de esta manera? Porque los discípulos tenían presente el tema. El tema del mesianismo es un tema que está ligado completamente a la restauración de Israel. El Mesías que Israel espera, el cual le dará paso y lugar al anticristo, a la bestia, al falso profeta, son eminentemente profecías de un lugar, de una oportunidad, de la oportunidad que Satanás encontrará en Israel por las ansias israelitas de encontrar a su Mesías que les rescate de lo que ellos están viviendo. De hecho, esta semana y la semana pasada, que se intensificó el combate entre Palestina e Israel, pues las profecías siempre se abren y siempre se dice, ahora sí, ahora sí. Y por eso nosotros hemos estado platicando y conversando de estos temas diciendo, ¿es ya el tiempo? ¿Ya ha llegado el tiempo? ¿O debemos esperar más? Y podría concluir yo que hay que esperar un poco más para que el ámbito político, que tiene que preparar el terreno para la llegada del anticristo y el falso Mesías,
esté como maduro, esté a tiempo para que se pueda dar. Siempre hay tratados de paz. Hoy se declaró un acuerdo de paz para detener la violencia. Va a tardar unos días y dentro de unos días se va a volver a desatar la violencia. Pero esta escalada cada vez es mayor y cada vez son más las naciones que protestan contra Israel. Hay más rechazo a los israelitas cada día más. No que no lo haya habido, pero hoy hay más rechazo abierto a los israelitas mucho más que antes. Con proclamas libertad a Palestina, como que Palestina estuvo antes que Israel. Pero ya sabemos que esta es tarea de Satanás, esta es tarea del mundo, esta es tarea del ámbito espiritual, político, religioso, que debe existir para que los acontecimientos dictados en la Escritura se puedan desarrollar. De lo contrario, no hay manera que esto se pueda desarrollar y concluir como Dios ha preparado que debe desarrollarse y concluirse. ¿Cuánto podemos cambiar nosotros de esta historia con nuestra oración? Pienso que muy poco. ¿Y por qué pienso que muy poco? Porque realmente este es un asunto eminentemente de Dios, Israel y las naciones. Algunos teólogos han pretendido que nosotros, la Iglesia Evangélica, pensemos que ahora somos el sustituto total de Israel. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 no solo aborda el tema, sino que yo creo que el apóstol Pablo lo deja claro. Además de que el apóstol Pablo deja claro el tema en Romanos capítulo 11, cuando leemos 5,000 años de historia, 6,000 años de historia, 4,000 años de historia entre Abraham hasta Jesús, pues podemos entender que Dios nunca destinó desterrar a Israel para siempre y simplemente catalogarlo como una nación más. Si Dios estaba catalogando a Israel como una nación más, entonces debemos hacernos las preguntas. ¿Realmente estos escritores de la Biblia estaban tan locos? Jeremías, Ezequiel, Isaías, Zacarías, Sofonías, para escribir acerca de la restauración de la nación de Israel, el pueblo de Israel. ¿Estaba tan loco Jesús para referirse a que los tiempos del fin eran competencia del Padre? ¿Estaba citando Jesús realmente Zacarías 14? ¿Apocalipsis Juan estaba tan loco para escribir? ¿O simplemente fueron escritores que se fueron copiando y fueron dejando ideas que nunca se iban a cumplir? ¿Realmente podemos confiar en la Biblia al 100%? ¿Por qué ahora aún hay teólogos cristianos que dicen que todo esto es relativo? Que acontecimientos como pasar el pueblo de Israel cuando pasó por el Mar Rojo son acontecimientos que no existieron. Cuando hablan de la resurrección de Jesús, Jesús para ellos ni siquiera vivió físicamente, por lo tanto ni siquiera pudo haber resucitado. Podemos despegarnos de que la Biblia es inerrante y que no tiene error y podemos confiar completamente en ella. ¿O Satanás es tan vivo y eficaz que para engañar a millones de personas que se hacen llamar cristianos, se ha inventado un sistema en el mundo en donde por alguna razón y sin causa la gente sin adoctrinamiento empiece a odiar a Israel, la empiece a rechazar y las naciones empiecen a volcarse en contra de Israel? ¿Realmente
¿Están sucediendo las cosas o realmente es un asunto tan loco que alguien se lo inventó y que ni siquiera podemos confiar en él? Pues yo creo que la Biblia es inerrante, que no tiene error. Puede tener diferencia de datos o pasajes oscuros, pero desde el Génesis al Apocalipsis yo veo una idea general de todos los escritores que durante 1600 años más o menos escribieron las escrituras. Podemos confiar plenamente en lo que Juan vio en la visión. Podemos confiar en las 70 semanas de Daniel. Podemos confiar en Zacarías hablando acerca de la restauración de los reinos. Podemos confiar en las palabras de Jesús, de hablarle a sus conciudadanos para decirles el tiempo de la restauración del reino no les corresponde a ustedes saberlo. ¿Podemos realmente confiar en todos ellos? Yo creo que sí. De acuerdo a la idea general que nosotros vemos en conjunto en la Biblia, hay una idea puntual y es restaurar un pueblo en el futuro para Dios. Unos vendrán de Israel y los demás vendrán de todas las naciones. ¿Es verdad lo que dicen los que no creen en el milenio que Jesús nunca va a gobernar aquí 1000 años? ¿Podemos confiar en los que creen que Satanás está atado en este tiempo y que realmente no existe? Y si no existe, entonces ¿cómo es que hay tanta actividad demoníaca? ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? Personalmente, yo voy a confiar en ella y lo invito a usted a escudriñar las escrituras para confiar en ella por lo que ella contiene. Porque hoy, cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo, y quisiera ver si durante la transmisión, porque no está preparada la transmisión para hablar de esto, usted puede darle un vistazo junto conmigo a las noticias que están sucediendo alrededor del mundo y ver que esas noticias que se están sucediendo en el mundo no solo nos ponen los pelos de punta, sino que podemos decir no solo que la iglesia está siendo perseguida, sino que Dios cada vez es más atacado. Las ideas de la moral de Dios, la existencia de Dios, cada vez son más reacias para los hombres. Aquí en esta página que tengo del Christian Post en español, hay una noticia que a mí en lo personal no solo ratifica lo que hemos hablado desde hace ya bastantes días, sino que deja de alguna manera a la iglesia mal parada. Dice así, 43% de los millennials no saben, no les importa, no creen Dios existe, no creen que Dios existe. Cuando uno ve estas estadísticas, uno empieza entonces a saber por qué es que pues nos está costando muchísimo conectar con nuestra sociedad juvenil. Claro, hay algunos jóvenes, hay un remanente, pero el 60% de nuestros jóvenes en vida nueva ni siquiera se conectan a los propios estudios de su iglesia o responden un mensaje o leen su Biblia. No, están totalmente desconectados. Dios ha pasado a ser como un mito para muchos de ellos, como algo que no existe. Obviamente hay noticias todavía mucho más delicadas o que nos deben preocupar. Entonces,
cuando nosotros vemos lo que está pasando alrededor del mundo, entendemos por qué todo lo que está ocurriendo no solo continuamente ataca a la iglesia, sino que la iglesia no está funcionando como se debe funcionar. Mire, por ejemplo, está la noticia. 43% de los millennials no creen, no se preocupan ni saben si Dios existe. Eso es serio. Eso es serio. La guerra con Israel dice, esta niña dice, bajo el lema en su mascarilla, Jesús me ama, niña fue víctima de persecución. Por ejemplo, aquí el ateo Richard Dawkins expresa que es sabio abortar a bebés con síndrome de Down. La Biblia dijo que llegaría un día en que el amor natural ya no existiría, y esa es la opinión de los abortistas, de que realmente no hay amor de madres, amor paternal, la familia, el concepto de familia ha cambiado. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que está sucediendo alrededor del mundo en contra de la iglesia, y esto es pues solo dándole un repaso así por encima a lo que está ocurriendo, uno tiene que pensar, bueno, algo está ocurriendo, algo está pasando. Parece que algo está ocurriendo y algo está pasando. Cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, cuando nosotros estudiamos a Pablo, cuando nosotros leemos que Jesús va a juzgar a las naciones, cada una a los hombres, es decir, a los hombres por lo que hicieron, cuando nosotros comparamos nuestros tiempos como los tiempos de Noé, dijo Jesús, como los tiempos de Noé, ¿y qué sucedía en esos tiempos? Pues había una tremenda corrupción en el mundo. Las carnes se habían corrompido, los seres humanos se habían corrompido, había extrema maldad. Y hoy, pues es lo que vemos, una, un completo abandono de los principios bíblicos, es una resistencia totalmente a creer en Dios. Es relativa, la Biblia ya pasó a ser relativa, pasó a ser una filosofía. Es una fe que no tiene relevancia porque hay para el mundo creencias que son más relevantes, como el yoga. En el lugar de la oración, mejor hacer yoga. Es más efectivo el yoga que orarle a Dios, que nunca te responde. Cuando nosotros vemos todo lo que el mundo está metiendo, pues no cabe duda que tenemos que pensar, o que los tiempos están madurando para que algo ocurra, sino que Dios no puede tardarse mucho en enviar a su Hijo Jesucristo por su iglesia y juzgar a las naciones durante una gran tribulación que está predicha. Entonces dice Zacarías 14:1, dice, he aquí el día de Jehová viene. Y cada vez que usted lea el día de Jehová, tiene que asociar el día grande del Señor, el día de Jehová, con días de juicio. Normalmente está asociado con juicio. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Ahora, ¿de quién está hablando? Vamos al versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ahora, aquí un paréntesis. ¿Cuál es la forma actual de tener representación de todas las naciones? Pues a través de la Organización de Naciones Unidas, a través de la OTAN, a través de la Organización de Estados Americanos, Organización de Países Europeos, una coalición de países, un ejército, 1000 de aquí, 1000 de aquí, 1000 de aquí, un gran ejército, y vamos, todas las naciones que estamos de acuerdo
en combatir contra Jerusalén. Es una manera muy simple de interpretar. Es una interpretación. Pero dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, porque al final son los presidentes los que deciden. Las Naciones Unidas deciden, los representantes de cada país los que deciden por órdenes de su presidente. El presidente le dice a su canciller, no estamos de acuerdo y votan no estar de acuerdo, pero normalmente la idea que tenemos aquí es que las naciones van a estar de acuerdo y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Más del resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y quiero hacer un comentario respecto a esto. Vamos a repasar un poco de historia de Israel. Antes del nacimiento de Jesús, Israel fue invadida varias veces. Se llevaron desterrados a las 10 tribus de Israel, las tribus del norte. Se llevaron a Judá, desterrados sus sacerdotes, sus principales, a Babilonia. De Babilonia regresa Esdras, Nehemías, Zorobabel, si no estoy mal, a reconstruir el templo. Pasan 400 años y más o menos a la mitad del periodo, 200 y pico de años, Alejandro el Grande con su ejército invaden Jerusalén, van al templo, hacen sacrificios, sacrifican un cerdo. Los macabeos pelean, liberan Jerusalén, limpian el templo y posteriormente de nuevo se queda todo en silencio. Nace Jesús. En el año 70, después de las predicciones de Jesús, hablando de él mismo, Tito, por encargo del Imperio Romano y la sublevación del pueblo en Jerusalén, que lleva más o menos 3 años, destruyen y se quema la ciudad y se quema la gente adentro del templo. Y de hecho usted puede buscar en el internet, ahí está el arco de Tito, y el arco de Tito rememora el día ese de la victoria de Roma, en donde destruyeron la ciudad. A partir del año 70, Jerusalén pasa a manos de varios, así históricamente, y todos los judíos israelitas se van desterrados por todos los países. De hecho, hay una historia que, por ejemplo, en 1492, Cristóbal Colón, un judío genovés, viene a América, trae judíos esclavos. La reina Isabel y el rey Felipe o Juan Carlos, ustedes disculpen, ya no me recuerdo, obligan a los israelitas que viven en España a hacerse cristianos. Y los que no aceptan hacerse cristianos los echan y los consideran como cerdos, como lo peor de la sociedad. ¿Cómo probaban para saber si eran judíos o no? Llegaban a las casas con carne de cerdo. Si la gente se ponía a comer carne de cerdo, pues sabían que eran judíos. Algunos se cristianizaron y adoptaron los apellidos de las provincias. Jerez, Domínguez, Rivera, Pérez, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y todos son los apellidos judíos que vinieron a colonizar América. Pero sucedió eso, pero eso fue en España. Cuando vemos el Holocausto en el siglo pasado, a manos de Adolf Hitler, vemos que fueron muertos 6 millones de judíos. Pero eso no ocurrió en Israel. Eso ocurrió en Francia, Suiza, eso ocurrió en Polonia, en Austria, eso ocurrió en Europa. No fue una situación que ocurriera en el territorio israelita. De hecho, ni siquiera les pertenecía la tierra. Fue hasta 1948
con el voto decisivo de el canciller García Granados, que Guatemala le dio el voto para que Israel en un día se volviera a ser nación. Así dice la palabra de Dios. ¿Quién ha visto ese milagro, una nación vivir en nacer en un día? Nacer en un día. Y déjenme buscar el versículo. Isaías 66:8 dice: ¿quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? Y ese día, en 1948, 14 de mayo, Israel volvió a ser nación. A partir de 1948, no hemos visto que Israel haya sido saqueada y que la mitad de su población haya sido desterrada, que hayan violado a sus mujeres. No lo hemos visto. Así que tenemos que decir que este acontecimiento claramente es futuro y que lo vamos a ver probablemente desde el cielo o desde la tierra ocurrir. Y dice el versículo 3 dice: después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y esto puede tener no solo remembranzas históricas de lo que ocurrió anteriormente, sino que claramente la palabra de Dios podría estar hablando de Apocalipsis 19. Después oí una gran voz, una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de mano de ella. Y aquí usted puede leer pues la historia. Están las bodas del Cordero para los que dicen que no hay arrebatamiento, es decir, que va a ocurrir, pero hay una batalla que Dios va a pelear. Hay una batalla que se va a suceder. Dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien nos tiene que explicar si Zacarías estaba loco o qué era lo que él estaba viendo. Porque si Jehová saldrá a la batalla, es decir, en el contexto de Dios saldrá a la batalla, pues entonces Juan o se inventó la historia, o los ángeles que le hablaron a los discípulos, o Jesús. ¿Quién está mintiendo, los hombres o Dios miente? Yo creo que Dios no miente, pero vamos a seguir en el próximo capítulo desarrollando lo que resta. No se lo pierda. Dios lo bendiga y yo creo que vamos a tener un buen desarrollo del tema. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones a todos.